Hola, ¿qué tal? Continuamos con la resolución de la máquina Pownet. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestra IP. Entonces, con el comando de confi vemos que es la 10.179.44.10. Luego, con NetDiscovery y con el parámetro "-r", vamos a indicarle nuestro rango. Entonces estaríamos sobre la 10.179.44.1/24. Después de unos momentos nos damos cuenta que nuestra máquina objetivo es la 44.13. Entonces, ya con Nmap y el comando "-s v mayúscula, vamos a pasar nuestra IP, que sería la 10.179.44.13, y con el comodín "-p-", que esto indica que vamos a escanear todos los puertos disponibles. Ya una vez iniciamos el escaneo, nos damos cuenta que poseemos tres puertos abiertos con su respectiva versión, que sería el puerto 21 con un FTP, el puerto 22 con un SSH y el puerto 80 con HTTP. Bueno, ya con esto podríamos empezar a revisar qué nos despliega en el puerto 80 esta máquina. Entonces, cogemos nuestra IP, abrimos un navegador y pues la ejecutamos. En este caso vemos que hay un mensaje de Banakan Namba que dice hola amigo, pero no hay ninguna otra información relevante acá. Vamos entonces a ver el código fuente. Nos vamos también hacia el final. Vemos que tampoco hay algo relevante en esta parte. Otra cosa que podríamos hacer sería buscar en el archivo robots.txt de la máquina. Entonces vamos a proceder a revisar. Entonces sería /robots.txt. Vemos que hay un directorio que se llama nothing. Entonces nos vamos a dirigir hacia él para ver qué podemos encontrar en este directorio. Como vemos, podemos encontrar información como la versión del Apache y un archivo nothing.html que en su interior dice I said nothing bro. Buscamos también el código fuente, revisamos si tampoco hay algo relevante. Entonces digamos que acá en este caso pues no habría mucho que decir. ¿Qué otra cosa entonces podemos hacer? Entonces vamos a hacer un fuzzing. Bueno, entonces utilizaríamos wfuzz -c para activar el color, -hc para esconder los códigos. En este caso esconderíamos 404, el 403 y el 500, con error en el servidor. El siguiente comodín sería -- o --hl, que son las líneas de errores específicos. En este caso serían 75 líneas. Siguiente comodín, utilizaríamos el --hw para las palabras, en este caso 191, que serían errores específicos para no perder tiempo y concentrarnos realmente en la ejecución del comando. -t como los hilos, entonces vamos a utilizar 50 hilos, y -w para el word list o el diccionario que vamos a utilizar. Nuestro diccionario se encuentra dentro de la carpeta seclist. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En usr chare seclist discovery web content directory list 2.3-big.txt -u
para indicarle la URL pues donde vamos a hacer el fusing, ¿cierto? En este caso sería la 10.179.44.13 y al final agregamos la palabra fus. Inicia el proceso y vemos, empieza a probar las diferentes palabras que contiene nuestro diccionario. Bueno, ya una vez cuando él termina, vemos que aparte de la carpeta Noting, que ya la habíamos visto mediante robots, estamos viendo también que existe una que se llama hidden-text, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ir a copiar pues esta carpeta y pues vamos entonces a probar qué podemos encontrar en su interior. Entonces dentro de nuestro navegador vamos entonces a buscar la carpeta, ¿cierto? Entonces vemos que hay un archivo que se llama secret.dic. entonces obviamente nos está dando indicios con el .dic de que pues, es un diccionario y lo podemos utilizar con la misma técnica anterior para volver a buscar directorio. Lo podríamos hacer manualmente, pero pues obviamente ya tenemos la herramienta y la podemos hacer. Entonces descargamos con wget y la ruta y listo. Eso es lo único que habría que hacer. Verificamos que efectivamente se haya descargado el fichero y procedemos a realizar el mismo procedimiento con los mismos comodines o comandos. Lo único que vamos a cambiar ya simplemente es la ruta de nuestro diccionario, ¿cierto? Porque ya vamos a utilizar el de secret.dic. Entonces, bueno, empezamos el proceso y vemos que encontramos otra carpeta que se llama pawner.bull. Mismo procedimiento, vamos a nuestro navegador y vemos que hay un sistema de login, ¿cierto? Con un usuario y password. Vamos a colocar algunos datos por defecto como admin para ir probando a ver qué podemos encontrar. Una vez ya probado esto, nos damos cuenta de que pues con palabras comunes pues no se obtiene ningún resultado favorable. Inspeccionamos también la página y vemos que allí sí hay comentado en una parte de código en PHP y habla sobre un FTP y dice FTP user y su password pues el que ven ahí en pantalla. Entonces eso nos da una idea de que teníamos obviamente un servicio corriendo en el puerto 21. Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar a él? Entonces FTP 10.179.44.13, le damos enter, nos pide obviamente el usuario que ya lo tenemos, que es FTP user, y nos va a solicitar el password que es el que ya lo veíamos ahí como boss beach. Bueno, copiamos, vamos a pegar y vamos a mirar el resultado. Como entonces estamos observando, nos pudimos loguear de manera satisfactoria. Entonces ya estamos dentro del FTP. Ya que podríamos hacer, entonces con el comando dir empezamos a ver que existe un directorio de nombre Chari. Entonces vamos a ir con cd hacia el respectivo directorio. Cambiamos como tal de directorio, como se puede ver en el mensaje, y le vamos a hacer un ls. Vemos que entonces tenemos un ID RCA y un archivo con el nombre note.txt. ¿Cómo descargamos estos archivos? Con get id-rca y get note.txt. Entonces ya podríamos salirnos del FTP
y verificar que tengamos nuestros archivos ahí con el comando ll, que sería lo mismo que tirar ls-la. Listo, verificamos el archivo RCA, como obviamente los suponemos, es una clave privada de un usuario. Entonces vamos a ver que también dice note.txt. Entonces vemos que hay un usuario que se llama Ariana. Entonces esto ya nos daría para tratar de conectarnos por SSH. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería entonces de la siguiente forma: SSH, nuestro nombre, que sería Ariana, arroba la IP, entonces 10.179.44.13 para este caso. Comando entonces -i y el RCA. Damos la llave. Entonces, una vez aceptada, vemos que nos sale una advertencia de que los permisos están muy altos. Entonces vamos a cambiar estos permisos con chmod 600 y pues el archivo que es id-rca. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues estamos restringiendo para que solo el propietario pueda leer y escribir el archivo. Ni los grupos ni los otros usuarios van a poder utilizarlo. Ya una vez volvemos a ejecutar el comando con SSH, vemos que ahora sí nos pudimos conectar de forma efectiva. Con un ls pues vamos a ver el user1.txt y con k pues lo vamos a leer y tendríamos nuestra primera llave, como la podemos ver aquí. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Entonces vamos también a leer el archivo de Ariana con cat nuevamente y ya vemos que aparece otro posible nombre de usuario, que sería Selena, ¿cierto? Paso seguido, entonces vamos a verificar la versión del sudo. Entonces sudo -v. Entonces estamos viendo que la versión es la 1.8.27. Con esto entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces vamos a buscar exploits públicos para esta versión en específico. Entonces vamos al navegador y vamos a buscar entonces un exploit para este propósito. La URL del exploit la voy a dejar ahí en el comentario. Entonces, luego de buscar diferentes exploits y de hacer diferentes pruebas, el que funcionó es el CVE 2021-3156. Bueno, entonces vamos a ir a la carpeta temporal y con git clone pues vamos a descargar el repositorio de GitHub. Con ls pues vamos a listar y vamos a ingresar a esta carpeta que es la CV 2021-3156. Una vez allí vamos a ubicarnos en el exploit nss.py. Bueno, entonces una vez ya lo ejecutamos, vemos que cuando le decimos que quiénes somos, ya nos dice que somos el root. Ahí nos hemos escalado privilegios dentro del sistema. Ya que podríamos empezar a hacer, pues bueno, revisar obviamente como root, no tenemos acceso a todo, pues podríamos verificar que el otro usuario que habíamos encontrado anteriormente, que se llamaba Selena.
Luego de diferentes comandos, pues vámonos entonces ya directamente al home. Vamos a mirar con ls y vemos que ahí está Ariana, ftp user, un archivo messenger.sh y como tal la carpeta de Selena. Entonces lo mismo para hacer el ingreso: cd Selena ls, y pues vamos a ver que también hay un diario personal de Selena y el user 2, que sería nuestra siguiente bandera. Entonces con cat user2.txt estaríamos viendo la respectiva bandera, ¿cierto? En este caso termina en C176. Vamos regresándonos entre directorios, nos vamos entonces a quedar en la carpeta root. Entonces cd punto punto nos devolvemos, cd root, y pues ya dentro de esta carpeta verificamos que existe el archivo, root.txt. Lo vamos a leer y pues ya con esto finalizaríamos esta máquina.